Un saludo muy cordial para todos los hermanos de la sede octava en Puerto Asís, Colombia. De igual manera me dirijo a toda la iglesia en Colombia, en el nombre del Señor Jesucristo, saludarles con mucho aprecio y con mucho respeto. Igualmente a todas las autoridades eclesiales de nuestra iglesia, nuestro respetado, honorable consistorio de ancianos y todos los demás departamentos administrativos a nivel nacional. Esta es una oportunidad para desde aquí, desde el Putumayo, extenderles a todos y a todas y acatar el llamado que nos hace el honorable consistorio de anciano acerca de un precioso ayuno el día domingo. Vamos a estar muy atentos a todas las directrices que el honorable consistorio viene dirigiendo la iglesia en este tiempo tan difícil que se nos ha presentado, pero que con una esperanza muy grande, una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Hoy en Colombia todos los templos están vacíos, pero la iglesia está llena de la gracia de Dios. Cada vez que he tenido la oportunidad de comunicarme con los hermanos, el timbre de voz es una voz de alegría, de esperanza y de mucha fortaleza. Como pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hago extenso este saludo a todos los colombianos, ya que estamos viviendo un momento difícil. Pero le quiero decir a todo el pueblo colombiano que la salida a toda esta crisis, a toda esta situación de muerte, de tristeza y de dolor, la salida es Jesucristo. La esperanza es en Él. No hay ningún otro en el cual podemos apoyarnos. Jesús es la solución. De igual manera, si todo lo que está sucediendo está dentro del marco profético bíblico, tendrá que suceder porque la palabra de Dios se cumple como está escrita. A todos los hermanos y hermanas los invito a guardar la unidad, a guardar la compostura más agradable en nuestros hogares, en nuestras familias. Es muy probable que todo esto trate el enemigo de desestabilizar a las familias, pero hoy Dios nos ha unido por un mismo espíritu y por una misma gracia para sentirnos fortalecidos y muy animosos a continuar el camino del Señor. Es cierto que esta epidemia que ha venido afectando no solamente a Colombia, sino al mundo entero, y de hecho lamento, con todo respeto, a nuestro vecino país, Ecuador, en donde han tenido que convertir las calles en hornos crematorios, porque la situación se ha agravado. La iglesia debe tener en cuenta esto y orar, ya que tenemos también en nuestro vecino país la hermosa iglesia apostólica del nombre de Jesús, que los hermanos pastores e iglesia en general están en ayuno, oración, clamando a Dios, porque creo que es el mejor momento para dedicarle mucho tiempo a la búsqueda de la presencia de Dios, al clamor
a la oración. En este tiempo, las redes sociales se han venido ocupando en mucha parte con el tema de la predicación. Los gobiernos de diferentes países han bajado la cabeza para inclinarse y decir que la única esperanza es confiar en Dios. De esta manera yo me dirijo a todos los hermanos aquí en Puerto Asís para decirles que conservemos la unidad, conservemos la fraternidad dentro de nuestros hogares, la comprensión y que todos tengamos un mismo pensamiento y una misma actitud. Que conservemos la calma, ya que Dios ha sido nuestra fortaleza y como lo dice la Biblia, Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. De manera que quiero abordar unos textos de la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra unidad es la que estamos viendo a través del texto, es principio de lo que es uno e indivisible. El versículo 3 del capítulo 4 de la carta a los Efesios habla de la unidad del Espíritu. Y en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y el verso 17, dice que el que se une con Cristo, un espíritu es con Él. Y luego en Filipenses capítulo 2, verso 2, Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Compartamos un poco este texto 2 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, que en esta época en donde la iglesia está dentro de sus hogares, están encerrados probablemente en entornos muy pequeños, en algunos casos más amplios, y es donde debemos de conservar esa unidad, ese amor, pensemos una misma cosa, actuemos todos de un mismo parecer. Y esto va a evitar que en algún momento las familias, los hogares vayan a perder la estabilidad. Primero que todo tenemos la dirección de Dios, que es la que gobierna y dirige nuestra vida. Entonces, estos textos ya leídos nos arrojan algo muy interesante, y es acerca de la unidad en el Espíritu. En el mismo capítulo 4, ya el verso 5 habla de la unidad directamente en el Señor. Si nos vamos al verso 13, habla de la unidad de la fe, y en el mismo capítulo, verso 15 y verso 16, habla de la unidad en amor. Es muy importante comprender esto. Colosenses capítulo 3 y el verso 14 habla el amor perfecto. Es el vínculo perfecto, dice Dios a través de Pablo. Y todo lo que tenemos gira en torno
a nuestra familia. Amor es conjunto de sentimientos que ligan a una persona a otra. ¿Es sentimiento o es suavidad? Uno de los problemas que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto fue que habían muchos que se apoyaban más en los líderes que en la realidad que Dios les estaba enseñando a través de Pablo. Y algunos decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolos, y otros yo de Cefas, y otros decían, yo de Cristo. Así que en Corinto se comenzaba a fomentar una división con respecto a los dirigentes de la iglesia. Algunos ministros de la iglesia o miembros de la iglesia estaban más aferrados a sus ministros que al evangelio mismo. Pablo considera esa actitud y precisamente condena esa actitud diciendo, ninguno de nosotros fuimos crucificados. Ninguno entregó su vida en la cruz como lo hizo Jesús. De esa manera Pablo debatió aquella forma equivocada del pueblo y los invitó a confiar únicamente en el Señor Jesús. Por eso es muy importante comprender la palabra unidad. Es estar juntos, es pensar una misma cosa. Eso es muy importante y esto es lo que la Biblia nos viene a nosotros indicando como el paso correcto a seguir. Hechos capítulo 1, verso 14 dice que perseveraban unánimes. Qué bonita expresión bíblica. Unánime es persona de un mismo parecer. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos otra parte ya avanzando del capítulo 2 al verso 42. Dice que la comunión de la iglesia conservaba en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la doctrina y en las oraciones. Por eso es muy importante comprender la doctrina de Cristo. Porque una cosa es que alguien predique y diga una cantidad de cosas teológicas de pronto, pensando que lo que está diciendo es correcto, pero considero que dentro del orden bíblico, la doctrina de Jesús debe ser interpretada en primera instancia bajo la dirección de Dios. Por eso yo amo mucho mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nací, llevo ya más de 35 años de predicar el Evangelio en mi amada iglesia. Y lo único que he encontrado al paso es bendiciones, maravillas, obras extraordinarias del Señor, como sanidades y milagros, liberación de los pecadores, el derramamiento del Espíritu Santo, confortando a la iglesia y confirmando la palabra que por medio de los ancianos de la iglesia nos ha sido predicada. Y hoy vemos una iglesia fortalecida numéricamente y espiritualmente. Por eso soy un convencido de que la iglesia conservará la unidad y conservará el respeto, el temor ante la presencia de nuestro Dios y en mayor dijera la confianza
en que Dios conservará y guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. He llamado a muchos hermanos y amigos, y lo que me confirma en el momento el hermano es: aquí estamos en oración, aquí estamos celebrando los devocionales, aquí estamos intercediendo en favor de todo nuestro país. Palabras que fortalecen y que nos lleva a pensar que Dios pronto le pondrá fin a toda esta situación que está viviendo el mundo entero, en donde en muchas partes, en muchas regiones del mundo hay tristeza y dolor, pero le queremos decir a Colombia que hay una iglesia fortalecida por el poder del Espíritu Santo, que levantamos las manos no importa el lugar y lo lejano que estemos, cualquier parte o rincón del país de Colombia, hay un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, un pastor, una familia, clamando a Dios, ya que esa es la mayor dinámica que hemos tenido durante todos los años de historia de la iglesia en Colombia. Hemos aprendido a orar, hemos aprendido a amar a Dios, hemos aprendido a amar nuestra doctrina, la santa doctrina de Jesús. Nos hemos sometido a ella como la principal regla de la vida y de las victorias que hoy las podemos ver, sin importar las circunstancias que nos han venido rodeando, sino con mucha destreza y con mucha seguridad avanzamos. Ya no nos reunimos por un tiempo corto, dijera yo, en nuestros templos, para celebrar nuestros cultos y nuestras escuelas dominicales, y para llevar a cabo también la enseñanza a nuestros niños y niñas. Pero estamos unidos en el Espíritu, con un mismo pensamiento y con una misma esperanza y con una misma confianza en que Dios pronto le pondrá fin a esto y veremos la gloria de Dios derramada. Nuestros templos se van a saturar de gente y la iglesia va a llegar entre gritos de júbilo y de alabanza en agradecimiento a nuestro Dios por las grandes obras y las grandes victorias. Soy un convencido de que todo esto que está sucediendo se registra en parte en San Mateo capítulo 24, donde la palabra del Señor registra un sinnúmero de profecías y acontecimientos que vendrán sobre la tierra, pero la iglesia sigue en pie firme diciendo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando vemos todo lo que está sucediendo, nos damos cuenta que la venida del Señor por la iglesia a las nubes se aproxima. Hoy es tiempo de prepararnos y de arreglar nuestras cuentas, reflexionar frente a la realidad que vivimos. Consideremos esto no un fracaso, sino al contrario, una forma de Dios reunirnos en familia para corregir las pericias y las cosas que no están bien y unificar el orden de la familia y prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús, les quiero entregar este consejo para todos mis hermanos en la octava sede y para todos los hermanos en el departamento del Putumayo y para todos en Colombia
y con muchísimo respeto y admiración por nuestro hermano presidente Álvaro Torres, que seguramente Dios lo ha venido usando para que envíe mensajes y fortalezca como los ya recibidos, que nos han sido de mucha bendición. A todos los ancianos, pastores de la iglesia, ancianos, a quienes admiro y respeto, y que estoy seguro que todos tenemos ese mismo sentir. Si a todos se les tuviera la oportunidad de escucharlos, dirían: este es el momento en que debemos reflexionar y acercarnos a Dios en íntima comunión con Él. En esto concordamos porque estamos bajo la unidad del Espíritu Santo, que nos continuará ayudando. Y hablan de que en los próximos días se va a reflejar en Colombia precisamente la manifestación de esta epidemia llamado coronavirus o COVID-19 o pandemia. Yo sigo creyendo que el Señor nos va a ayudar. Colombia es un país amado por el Señor. Colombia es un país rico en el Evangelio. Nuestra amada iglesia se extiende a las 5,000 congregaciones en Colombia. Y yo en esta noche, con tanto amor y dijera con respeto a todos los demás, les envío un mensaje de mucha esperanza. Es el momento de bajar la cabeza. Es el momento de doblar las rodillas. Es el momento de levantar nuestras manos y nuestra voz con un corazón quebrantado, corazón apasionado, un corazón entregado a la confianza y a las respuestas de nuestro Dios. Pues Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y hasta hoy nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no nos ha fallado. Él sigue con nosotros. Lo sentimos vivo en nuestras familias, en nuestro corazón, cuando escuchamos por labios de nuestros mismos familiares que todos decimos: esta es la hora de buscar más la presencia de Dios. Les deseo una gran bendición a todos los hermanos en Colombia, a todos los amigos simpatizantes de la Iglesia Pentecostal, a todos los que invocan a Jesús de veras, que no nos preocupemos, porque nuestro Dios prometió guiarnos y nos va a continuar guiando hasta el día de su venida. Muchas gracias. Feliz noche para todos y que el Señor nos bendiga siempre. Amén.